Hola, buenas tardes. Soy María Ángeles Fernández Burgos. Hago este máster desde la especialidad de tecnología. El centro educativo en el que he realizado las prácticas es el Colegio El Pinar, en Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga. Y los cursos en los que he realizado las prácticas son principalmente en segundo y tercero de ESO, en la asignatura de tecnología, y también he asistido a robótica, dibujo técnico, matemática, también otras asignaturas, pero sobre todo esas porque son las que más tienen que ver con tecnología entre los cursos de segundo de ESO y segundo de bachillerato. A continuación voy a hablar sobre la actividad que he desarrollado. He elegido entre muchas de ellas mi intervención, que se ha tratado de dos sesiones para la asignatura de tecnología en el curso de tercero de ESO. He de indicar que la asignatura de tecnología en la etapa de secundaria en el Colegio El Pinar se imparte en inglés. Normalmente la metodología que aplican es la de proyecto aprendizaje y por norma no suele haber exámenes. Sin lugar a dudas, el hecho de que la asignatura sea impartida en inglés para mí ha sido un hándicap porque me he tenido que preparar mucho más la exposición y estaba un poco nerviosa por ello. Pero hablé con mi tutora y ella me comunicó que intentara hacer lo máximo posible en inglés, que el vocabulario que iba a expresar fuese en inglés y que explicara el contenido usando el apoyo del libro en inglés. Si en algún momento necesitaba usar el español para hablar con los alumnos, que no me preocupase y que adelante. Entonces me sentí bastante relajada a la hora de exponer. Hablando con ella, eh, mm, se decidió o decidimos que yo iniciara el tema de minerales y cerámica y la parte que desarrollé fue la de minerales usados en la construcción. Perdón. El libro en el que me he apoyado para hacer estas dos sesiones es Technology 3 de la editorial Oxford Education. De ahí he sacado todo el contenido y todas las actividades que he sacado para hacer las dos sesiones. En la primera sesión hice una pequeña introducción del tema y le pregunté a los alumnos qué minerales conocían, si conocían algunos que se usaban en la construcción. Estuvimos hablando, pero la verdad es que conocían bastante pocos. Después hice una pequeña exposición en la que sobre todo hablé de la extracción y el procesamiento de minerales. Usé este tipo de exposición. Y en esta primera parte, como he dicho antes, hablé de extracción y proceso y procesamiento de minerales. Después hice el visionado de dos vídeos, dos pequeños vídeos. En uno trataba sobre las canteras de Macael. Elegí este vídeo porque se veían muy bien las técnicas que habíamos hablado justo antes en la extracción y el procesamiento de minerales y yo quería que los alumnos vieran cómo se podían extraer esos enormes bloques de minerales y la maquinaria que se utilizaba para ello. Y después elegí el vídeo de Canteras de Alhaurín de la Torre porque desde la propia ventana del taller de tecnología se veían las canteras y yo quería acercar esas canteras a el alumnado. Desde la ventana se veían muy pequeñas porque la topografía del entorno hace que estén como ocultas, pero el vídeo que les mostré pudieron observar la verdadera magnitud de la cantera que tenían muy cerquita. Después estuvimos debatiendo sobre si conocían la cantera, si se habían acercado alguna vez, si habían visto en el entorno qué se producía, si incluso si alguno de sus padres trabajaba para la cantera o en algo derivado. También qué influencia creían que tenía la cantera sobre el pueblo, si creían que era buena, si era mala. Y estuvimos hablando un rato sobre ello. La verdad es que algunos sabían mucho sobre las canteras y otros no tenían ni idea. Para mí el objetivo era acercar
todo este contenido que estamos viendo en el temario a su vida real, al entorno que realmente le rodea. Qué mejor que algo que se ve desde la propia ventana de un colegio. La verdad es que la participación fue muy buena y me gustó mucho, esa puesta en común. A continuación, volví a hacer una pequeña exposición donde presenté todos los minerales más usados en construcción. A la vez que se los iba presentando, usé una de las cajas de minerales del Departamento de Ciencias y a la vez que se los presentaba, les daba el mineral que iban pasándoselo a lo largo de las mesas y podían tocar cómo era, ver su porosidad, su peso, su color. Mi intención era que identificaran materiales que además son muy comunes en la provincia de Málaga y que cuando, por ejemplo, fueran por el campo se dieran cuenta, esta piedra es caliza o aquí hay pizarra y que vieran la importancia de lo cerca que la tienen y la utilidad que se le da a la construcción, que es uno de los sectores más importantes en la provincia de Málaga. Para la segunda sesión creé una especie de juego porque se trataba de la semana de exámenes. Entonces intenté que el grupo pues se divirtiera un poco y se olvidara un poco de los exámenes. Como en la asignatura de tecnología no había exámenes, pues creé esta actividad. Creé una especie de escape room, que en este caso se llamó Escape Query, sal de la cantera, y en ella, pues al principio hice una pequeña introducción para poner en contexto el juego y expliqué las normas que eran, pues, cómo tenían que actuar, qué tenían que hacer, que iban a trabajar en grupo, intentaran trabajar en silencio lo máximo posible y que levantaran la mano para preguntar uno por grupo, todo eso. La introducción que creé fue algo así. Como veis, todo el trabajo está hecho en inglés, puesto que las sesiones son en inglés. Ellos eran un grupo de periodistas que estaban investigando una cantera ilegal, habían hecho perder muchos millones al propietario de la finca, de la cantera, y el propietario estaba cansado. Entonces, había una explosión controlada al día siguiente y encerró allí a los periodistas. Entonces, una científica loca que trabajaba en la cantera decidió ayudarlos, pero para ello necesitaban demostrar sus conocimientos sobre las canteras. Con esto creo un pequeño contexto para que haciendo 4 pruebas, yo que soy la científica loca, le iba a dar una serie de claves para conseguir salir de la cantera. Incluso llevé una especie de cofre con un contador y unas llaves para que al final de las 4 pruebas ellos metieran sus llaves y consiguieran salir. Las 4 pruebas consistían en crear un tablero colaborativo de Padlet donde íbamos a tener la comunicación los alumnos y yo. Ellos iban a ir haciendo las pruebas y yo le iba a contestar en cada prueba con una contraseña para la prueba siguiente y una clave que era la que servía para abrir el cofre. En la primera prueba hice un Sócrates con contenido sobre el temario que habíamos dado el día anterior. La segunda prueba, identificación de minerales. Les daba una roca y ellos tenían que identificarla. En la tercera prueba tenían que hacer una búsqueda de noticias sobre cantera. Y en la cuarta prueba tenían que escuchar un audio y relacionar minerales con monumentos. Aquí podéis ver el Padlet que creé, también en inglés, y en cada prueba le iba comunicando lo que tenían que hacer. Por ejemplo, en este, para pasar la prueba, escribe el nombre de tu grupo, el nombre de todos los periodistas y el porcentaje obtenido en el test Sócrates. Y la científica loca te dará la pista para la próxima prueba y la llave 1. Ellos respondían en cada tabla y yo les contestaba para las siguientes pistas y las siguientes claves.
En este segundo tenían que identificar rocas, aquí buscar noticias y aquí tenían que oír un audio y relacionar estos monumentos con los minerales que le daba. Al final les daba 5 minutos para poder abrir el cofre con las claves obtenidas. Esta actividad fue súper chula, a los niños les gustó mucho. Cuando consiguieron abrir el cofre, que sonó titotín, totín, todos aplaudieron y estuvieron muy contentos. Pero la verdad es que tengo que decir que fue bastante exigente para mí, porque tenía que responder a muchos grupos, tenía que estar totalmente concentrada para no dar la clave errónea y fue bastante exigente. Pero en definitiva, lo más importante es que comprobé que los alumnos habían comprendido lo que les expliqué el día anterior, porque el porcentaje en el test Sócrates fue buenísimo, identificaron todos los minerales, todos perfectos, y por ejemplo la relación entre minerales y monumentos también la hicieron muy bien, entonces quedé bastante satisfecha. Mi profesora me felicitó por las dos sesiones y me relajé un poco. Y bueno, ya que me queda poco tiempo, para finalizar voy a hablar un poco de las conclusiones sobre mis 2 meses de prácticas en el centro. Las prácticas me han dado una seguridad que necesitaba para enfrentarme a mi futuro profesional y además he afianzado todas las asignaturas que he estado en el máster. Me he dado cuenta que todas podía aplicarlas, observando, aplicando, haciendo cosas. Creo que es lo que necesitaba. En cuanto al centro, me ha dado muchísimas, mi tutora, otros profesores, me han dado muchísimas oportunidades. He podido impartir esas 2 clases, pero también he hecho mucho Sócrates en muchas clases, he impartido un taller dedicado a tecnología 3D. La he organizado con otra profesora para llevarla a cabo en la Semana Cultural. Entonces me han hecho sentirme súper integrada y además me ha aportado muchísimos conocimientos. Para mí ha sido una elección de instituto o de colegio magnífica. Y bueno, para finalizar, decir que las prácticas vuelven a corroborarme de la importancia de la preparación del profesor. Creo que un profesor no solo tiene que estar preparado en contenido, en su especialidad, en distintas metodologías, en saber muchos programas informáticos. Además de ello, tiene que saber tratar al alumno, que para mí es lo más importante. Tiene que crear un clima propicio para que el aprendizaje se dé correctamente. Y para ello, el profesor también debería de formarse en inteligencia emocional, trabajar correctamente todos los valores. Es decir, el profesor debe estar preparado constantemente para afrontar su trabajo. Y nada, con esto finalizo y muchas gracias. Hasta luego.